Bienvenidos a tu programa Matices, Realidades de Michoacán Contemporáneo, una producción del Colegio de Michoacán. El tema, la educación intercultural bilingüe. Es un proyecto educativo de la Secretaría de Educación Pública y se dirige a la población nativa. En Michoacán se dirige a la población purépecha, náhuatl, otomí, mazahua. Es fácil confundirla con la educación indígena oficial y con la educación indígena familiar y comunitaria. En este programa se presentan el panorama general de lo que ocurre, los alcances y limitaciones de esa educación intercultural bilingüe en Michoacán, a través de voces de 3 especialistas en la materia. Elías Silva Castellón es coordinador y asesor de los diplomados Sistematización del Conocimiento Indígena y Diseño de Materiales Educativos Interculturales y Bilingües, UPN, CIESAS y Dirección General de Educación Indígena. Desarrolló y defendió su trabajo de tesis hasta obtener el grado de doctor en educación en la línea de teoría pedagógica, hermenéutica y multiculturalismo por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Ciudad de México. María de Lourdes Vargas Garduño, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y coordinadora del Cuerpo Académico Educación, Cultura y Procesos de Aprendizaje. Líder de la red temática Niñez y Juventud en Contextos de Diversidad, PRODEP. Miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Pedro Márquez Joaquín, doctor en Estudios Mesoamericanos con especialidad en Historia. Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos sean todos a este su programa. Vamos a dar inicio y la educación intercultural. ¿Qué es? En Michoacán, ¿qué debemos entender por la educación intercultural? Podemos mencionar que la educación intercultural bilingüe en Michoacán es un proyecto del gobierno federal, tenemos que decir que es a nivel nacional. En Michoacán es la réplica que se dirige a población nativa, a población indígena. Por decirlo de alguna manera, es como antecedente la educación que se tiene que dar a los pueblos indígenas, pero en este caso oficialmente se ha denominado educación intercultural bilingüe. Como discurso, podríamos decirlo así, porque ya en la marcha, en la plática, los colegas comentarán lo que a su parecer ven, y yo digo que es un discurso, es un proyecto de gobierno, proyecto de educación. Podemos considerar, en el caso de la educación intercultural en Michoacán, es una necesidad que se va viendo, que se va viviendo en el ámbito de la educación, una necesidad a la cual hay que dar una respuesta. Esta respuesta tiene que ver con las políticas de tipo educativo, pero si nos remitimos un poco a la cuestión de la interculturalidad, ¿qué es lo que nosotros en Michoacán pensamos y desde dónde estamos mirando esta cuestión de la interculturalidad? La interculturalidad tiene que ver con la identidad. Mientras no nos entendamos y no entendamos nuestra identidad, nuestros orígenes, y no nada más veamos la cuestión de la cultura como una manera de excluir, sino una manera, la interculturalidad plantea cómo vamos a ir incluyendo, cómo vamos a ir viendo esas diferencias, esa diversidad que hay. Entonces, en el ámbito de la educación, nuestro estado es rico, convivimos varios pueblos originarios junto con esta gran sociedad que es la michoacana. Entonces, ¿cómo podemos darle una respuesta? ¿Y cómo podemos ir definiendo lo que es la educación intercultural en Michoacán? Esto nos tiene que llevar a la posibilidad de pensar, pero ya lo dije, desde una posibilidad de identidad y desde una posibilidad desde la diferencia. Pero esta diferencia y esta identidad desde la diversidad, esto es lo que nos da la posibilidad para verlo como una necesidad intercultural. Doctora. Como dicen los doctores, efectivamente esto ha sido un proyecto de gobierno, un proyecto nacional,
que también ha respondido a una situación internacional. Entonces, en Europa se han manejado también la interculturalidad con otras características. En Estados Unidos se manejó con un intento de multiculturalismo, etcétera. Y en México el proyecto surge a partir de los lineamientos que aparecen en el 99 y aparecen como una nueva forma de atender la educación indígena. En Michoacán, ¿qué podría yo decir? ¿Cómo lo veo yo la educación intercultural en Michoacán? Como un proyecto en construcción, al igual que a nivel nacional. Es un proyecto en construcción porque no está bien definido. Sí existen lineamientos, sí existe documentación, hay mucha investigación al respecto. Sin embargo, en la práctica, como nos decía el doctor Pedro, pues en realidad la mayoría de los profesores, sobre todo a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preescolar, no tienen claro lo que es la interculturalidad. Y entonces, pues mucho menos la van a hacer operativa, ¿no? La van a hacer operativa. Afortunadamente, pues hay varios proyectos ya al respecto, varias formas, varios abordajes desde varias líneas que más adelante platicaremos. Y realmente esto es lo que se ve como un equivalente a una forma nueva de abordar la educación indígena, aunque también hay otras líneas que hablan de la educación intercultural para todos, en donde todos, los de las ciudades, los mestizos, todos tendríamos que ser interculturales también. Una educación incluyente. Hay elementos que la sustentan y también sería importante que nos hablaran un poco de esa importancia de esta educación intercultural. ¿Por qué es importante y por qué esos elementos vienen a dar un sustento a la educación? El sustento básicamente está en que en Michoacán hoy todavía quedan pueblos indígenas vivos. Estamos los purépechas, están los nahuas en la costa, están los mazahuas y otomís en la región de Zitácuaro y los otomíes, ¿no? Los ñañú, que por autodenominación se llaman así. En este sentido, atender a esta población es lo que las políticas públicas le han llamado educación intercultural bilingüe, pero efectivamente, como mencionaba la doctora, se dirige a la población indígena hasta ahorita. El discurso es para la población indígena y nos preguntamos en voz alta, ¿por qué no a la población en general, a la sociedad mexicana o la sociedad michoacana en general? ¿Por qué en Zamora, en Zacapu, en Uruapan no se da esa educación intercultural bilingüe, ¿no? Sabemos que en esas sociedades urbanas se vive la interculturalidad con el español, el francés, el inglés, el italiano, otras lenguas extranjeras. Pero nosotros, los indígenas, vivimos la interculturalidad, pero en educación, la educación formal, no se ha podido concretar y llevar a cabo todos lo que se tiene que hacer en cuanto a formación de profesores, en cuanto a generación de materiales, en cuanto al entendimiento de el mismo discurso, y entonces pues sí queda como un discurso, pero se dirige a la población indígena. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento? Pues que Michoacán tiene esa población indígena que estamos vivos, ¿no? Y que se quiere atender, se desea atender, pero en la práctica vemos varias limitaciones que ya en su momento también mencionaremos, ¿no? No sé. Bueno, pues definitivamente es una parte muy positiva, es que implica un primer reconocimiento de la diversidad, no como problema, como se veía antes, ¿no? Que nuestro México diverso se veía como un problema, sobre todo se hablaba de el problema indígena, ¿no? Y como si realmente fuera un problema ser indígena. Y se empezó a ver de otra manera, porque esta propuesta teórica de la interculturalidad, pues habla de ese encuentro, coexistencia, pero no nada más coexistencia, sino convivencia e interrelación, interacción entre los diversos, entre los que tenemos culturas diferentes, entre los que tenemos cosmovisiones diferentes, pero en el entendido de que no hay una que es la buena y otra que es la mala, una que es la prioritaria y la que tiene la razón y la otra, pues pobrecitos, hay que darles chance, sino que son ricas todas.
todas las cosmovisiones tienen deberían tener el mismo estatus, ¿no? Y esa es como una cuestión teórica todavía, ¿no? De tratar como de pensarnos como todos en condiciones similares, como en valorarnos unos a otros, como en darnos la posibilidad de aprender también de otros y no nada más porque somos de la cultura mayoritaria, considerarnos que somos los que sabemos y los demás son ignorantes, sino que en realidad se trata de ir buscando primero esa valoración de uno mismo, pero del otro también, y del otro como alguien que tiene muchos valores, como alguien que tiene mucho que enseñarme también a mí. Entonces este es uno de los principios importantes. Yo creo que una de las posibilidades que no tenemos que perder de vista para entender este gran reto que es vivir y hacer interculturalidad es recordar que la naturaleza es diversa, que la naturaleza tiene sus diferencias, tiene su diferenciación, pero sin embargo en este asunto de las culturas de pronto vemos que perdemos de vista la naturaleza. ¿Y qué tiene que ver la interculturalidad con la naturaleza? Podemos preguntar de dónde viene la leche. ¿Qué respuesta nos pueden dar los niños en este momento? Entonces, si nosotros vemos esa diferencia y esa diversidad que hay en la cultura, podemos ir entendiendo este asunto de la interculturalidad. ¿Por qué? Porque lo hemos remitido únicamente a la cuestión donde se va concretando las cualidades o las características de cada una de las culturas. Llega un momento en que esa caracterización y esa diferenciación la estamos viviendo o la hacemos como exclusión o como, en este caso, hablando de pueblos originarios, como un racismo. Entonces, si nosotros no entendemos que la diversidad viene desde la naturaleza, ¿cómo vamos a poder pensar en trabajar, en vivir entre las culturas de las cuales compartimos, de las cuales nos enriquecen? Pensando en la educación, esto creo que tendría que ser la manera de empezar a visionarlo desde el ámbito de la educación. Siendo un proyecto nacional, ¿en Michoacán la podemos caracterizar? Yo creo que Michoacán, como proyecto educativo, tiene que encajar en este proyecto nacional e internacional, como ya se dijo. Caracterizar la educación intercultural bilingüe en Michoacán sería solamente valorar qué tanto se ha avanzado, en qué medida se ha podido concretar, porque si nos ubicamos en el panorama nacional, hay pueblos indígenas que están, a punto de desaparecer y que no hacen nada por sobrevivir, no gritan, no reclaman y están pasivos, están destinados a desaparecer. Hay otros pueblos, mayas, nahuas, que están en lucha permanente, buscando soluciones, encontrando, discutiendo, analizando, haciendo propuestas. Nosotros, como michoacanos, podríamos decir que estamos en un término medio. Ni estamos a la vanguardia, ni estamos al final, diría yo, porque sí hay un movimiento de reflexión, de análisis y de incipientes propuestas y estudios que ya hay documentado en escuelas específicas, donde se puede ir mostrando esta reflexión teórica con la práctica, ¿no? En ese sentido, para poder caracterizar lo que es educación intercultural en Michoacán sería como simplemente valorarlo más o menos como en qué escala de desarrollo estamos en este momento. Yo diría eso. Yo creo que estoy de acuerdo con el doctor Pedro porque en realidad hemos tenido la oportunidad de interactuar con otros profesores indígenas de distintos lados de la República, con investigadores que también están promoviendo este tipo de actividades
y la forma como de llevar a la práctica esta educación intercultural bilingüe, considerando justo esta parte de la naturaleza que tan importante es, ¿no? Como nos señalaba el doctor Elías, y cómo hacer que se valore lo que hay en cada lugar. Entonces, en Michoacán sí estamos en ese proceso, pero al igual que en otras partes de la República, que en otros estados, tenemos algunos avances, algunos logros muy relevantes en cuestión de lengua, en cuestión de procesos de valoración de lo propio, en cuestiones de recuperación del valor de la tierra, de muchas cosas, pero también nos falta bastante porque también la castellanización, el proceso castellanizador que viene desde los años 30, pues ha sido demasiado fuerte y todavía se viven las repercusiones de ello. Y ha sido muy difícil en varios lados de la República, en Michoacán igual, el distinguirlo, el hacer una separación real y empezar a cambiar la práctica docente, de dejar de hacerlo de manera castellanizadora a llevarlo a cabo desde una lógica intercultural, porque ha sido bastante complicado. Los profesores han sido formados en ese estilo, en ese esquema, los padres de familia, muchos de ellos, los abuelos, y llevan como consignas de vida, ¿no? Que les van pasando de generación en generación, de tú no enseñes a tus hijos la lengua, tú en cuanto puedas salte o mándalos a estudiar a una ciudad, no te quedes aquí porque te vas a estancar, etcétera. Entonces son mensajes que sí les han llegado al corazón y mueven mucho a muchos de los padres de familia actuales. Y entonces creo que en Michoacán sí es como una forma, una manera en la que se puede ver el desarrollo de este proyecto a nivel nacional. Yo creo que es interesante porque hay una cuestión. Los compañeros doctores ya hablaron de la política y yo coincido con la cuestión de la política. Plantearía una cosa. ¿Desde dónde está mirando esta política a las escuelas? A las escuelas, es decir, a la educación, pero también desde dónde los trabajos de investigación, desde dónde la academia está mirando a las escuelas en este asunto de la interculturalidad. Básicamente puedo decir y asegurar que siempre se ha visto a la escuela como la que va a hacer posible que este estado de cosas, esta situación permanezca. O sea, permanezca en el sentido de estudiar tal vez los ritos que suceden en la escuela, tal vez la cuestión de los avances de la educación. Pero bueno, ¿y dónde está presente la interculturalidad? Entonces, yo diría que hasta ahorita eso es lo que ha estado sucediendo. Y para poder entender bien y caracterizarla, tenemos que empezar a verla con nuevos horizontes. Y este nuevo horizonte o esta posibilidad de horizonte nos la genera la interculturalidad. Ver las nuevas acciones que se están emprendiendo en las escuelas, pero también al mismo tiempo verlas desde esa posibilidad, desde esa nueva posibilidad. Porque de lo contrario vamos a permanecer en esto y podemos seguir criticando a las políticas del Estado, a las políticas del sistema educativo, pero mientras tanto los actores también tenemos que aprender, los actores tanto dentro de la escuela como los que se interesan por la educación en Michoacán. Creo que eso sería como para mí una manera interesante de que esto se lograra avanzar en el ámbito o en el asunto y poner en ejercicio esta interculturalidad que creo que es muy posible, ¿no? Porque no nada más, como decimos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sino este es un asunto de todos los mexicanos, las mexicanas. Justamente, doctor, entonces, ¿habría alguna diferencia entre la educación indígena y la educación intercultural? Yo pienso que sí hay una clara diferencia. Primero tendríamos que hablar de lo que se ha dicho de educación indígena. Hay una educación indígena, vamos, como discurso, como política educativa. O sea, se generan materiales, se forman profesores, se capacita a los docentes para ejercer cierta docencia. Eso es la parte oficial. Pero educación indígena también se puede entender como aquella práctica que hace la mamá, que hace el papá, la familia, la comunidad, que no es una educación no formal, comunitaria, familiar, que es donde realmente, en este caso la población nativa, vive
voy a decirlo así con esa palabra golpeante, vive a trancazos la interculturalidad, porque se siente en la necesidad de convivir con todos los sectores que están a su alrededor, pero desde su propia visión. Esa es una educación indígena que está en la comunidad. Otra educación indígena es la oficial, el discurso de la SEP, por decirlo así. Y estos dos distintas maneras de ver la educación indígena son muy distintos a la educación intercultural. Allá voy intentando diferenciarlas. La educación intercultural, desde su visión base, tendría que ser el respeto de las dos culturas, el diálogo de dos o tres culturas. ¿Cómo van a dialogar si uno está apoyada y otra está marginada? ¿Cómo van a dialogar si uno está, no se le hace caso, no se le apoya y el otro tiene todo el apoyo? Están en desventaja. Aquí pondría yo el ejemplo muy ilustrador de cuando dos boxeadores tienen que tener el mismo peso para poder competir. Tendríamos que estar en las mismas condiciones para poder dialogar y respetarnos de una cultura a otra cultura, vivirla. La realidad social no dice eso. La realidad social dice que los indígenas estamos viviendo esa interculturalidad, pero a base de golpes, mientras que los otros nomás nos miran de arriba, nos observan, nos pueden criticar, nos pueden ver bien, pero simplemente te dejo hacer, no me afectas lo que haces, cómo cantas, cómo bailas, cómo vives, a mí no me afectas, pero entonces cómo se involucra la sociedad para que haya ese diálogo intercultural, y se pueda concretar en la educación. Yo veo difícil y entonces yo diferencio, por un lado, esa necesidad de hacer este proyecto político educativo de la interculturalidad, diferenciado de educación indígena. ¿Qué quiero decir con esto? Enseñar lengua indígena, enseñar cultura indígena es una manera de mostrar o intento de mostrar la interculturalidad, aunque no lo es. Debería de ser una reflexión todavía más profunda para encontrar ese mutuo acuerdo, ese mutuo diálogo entre culturas en la práctica cotidiana, en la práctica educativa, en este caso. Yo veo todavía luces muy lejos, o sea, muy lejano para concretar esto. Sin embargo, hay esfuerzos, hay indicios, hay incipientes ejercicios. Y yo creo que terminaría diciendo que lo que hace falta es llegar a discutir entre nosotros, entre los mismos profesores de las escuelas, esta reflexión de cómo debería de ser desde nuestro punto de vista esa educación intercultural. ¿Por qué? Porque si vemos documentos oficiales desde la SEP, hasta donde yo sé, nadie ha podido, ningún teórico académico ha podido definir lo que es interculturalidad en educación. Me atrevo a decir eso. Parto de dos preguntas. ¿Quién hace educación indígena y quién hace educación intercultural? ¿Para qué hacer ambas cosas? Estamos hablando de una sociedad mexicana donde conviven estos pueblos originarios. Entonces, ¿quién hace educación intercultural y quién hace educación indígena? Se entiende que desde el reconocimiento constitucional de una diversidad lingüística y pluriétnica, se supone que toda la sociedad estamos haciendo esa labor. Pero, si ustedes hacen un recuento, una revisión, realmente quienes hacen educación indígena son los pueblos originarios. Quienes hacen educación intercultural son los pueblos originarios. Entonces, ¿de qué monólogo estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre educación indígena y educación intercultural? Podemos pensar y decir que el asunto de la educación indígena la están haciendo la cotidianidad en las familias, los comuneros, las comuneras, hombres, mujeres, niños, jóvenes están haciendo educación indígena, educación comunitaria. Y la educación intercultural, en cierta manera, le quita esencia a esta cuestión de la educación indígena, a esta cuestión de la educación
originaria. Entonces, nos podemos dar cuenta, como dijo el doctor Pedro, hay una desigualdad en cuanto al asunto tomando esa figura de los boxeadores, ¿no? Hay unos que tienen más kilogramos y otros que apenas llegan a gramos. Entonces, esta es una cuestión para pensar y para repensar, pero sobre todo empezar a ver hay que retomar la interculturalidad como tiene que ser, ese enriquecimiento mutuo. Pero ¿en qué momento se tiene que lograr hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Como que la gran incógnita. Definitivamente sí es muy clara esa diferencia entre una educación indígena no formal y la educación indígena formal. Porque, bueno, en la Secretaría de Educación se acostumbra como poner etiquetas, ¿no? Educación especial, educación regular, se llama la... rural. ¿No? Rural, etcétera. Entonces, sí es importante ver de qué educación indígena hablamos. Entonces, definitivamente es verdad lo que han comentado los doctores, de que la educación indígena que está en el seno familiar, que está en el ámbito cotidiano de las comunidades originarias, bueno, pues esa es una y está cada vez más influida por muchas de las mentalidades mestizas y que no necesariamente son las mejores, ¿no? El consumismo está tremendo y pues una serie de cosas, ¿no? Por otro lado, en el sentido oficial de educación formal que maneja la Secretaría de Educación, yo no veo ninguna diferencia más que el nombre. O sea, es como otra forma de llamarle a la educación indígena, lo cual es absolutamente como fuera de lugar, ¿no? Porque realmente no es lógico que efectivamente estando en esas condiciones de tanta asimetría, se exija que los indígenas sean los que se hagan interculturales. Estoy un poco en desacuerdo con el doctor Pedro en de decir es que son interculturales como a trancazos, ¿no? Realmente eso no es ser intercultural. O sea, el que coexistamos culturas diferentes sería un multiculturalismo, pero no es una interculturalidad. Y esa interculturalidad se tiene que construir si queremos vivirla como es. Existen muchas teorías al respecto. Quizás a lo mejor yo estaría de acuerdo con el doctor Pedro en que no hay una unificada única y ya monolítica. Hay muchas maneras de verlo. Sí hay definiciones bastante claras, me parece a mí, algunas contradictorias, ¿no? Pero en ese mismo sentido lo que sí se tienen en común es eso, es cómo ir construyendo esos puentes que permitan que esa asimetría, también sería muy ilusorio pensar que va a desaparecer al 100%, pero que no impida ese encuentro con el otro. Y esos esfuerzos son los que valen la pena. En cuanto yo he descubierto en las investigaciones, y me gusta pensarlo así, que hay valores interculturales o valores que propician la interculturalidad, que empiezan por el respeto, que empiezan por el autorreconocimiento, por el reconocimiento del otro, y que también empiezan por el ejercicio de diálogo. Si en nuestras propias familias, como las tenemos constituidas, es difícil dialogar entre cualquiera de nosotros y que podríamos pensar que es más homogéneo, pues con mayor razón es difícil cuando nuestra forma de pensar y de entender el mundo es diferente. Entonces, esto es un proceso que se va construyendo. ¿En cuántas escuelas de educación básica se tiene ya, digamos, la experiencia o documentado que se encuentra la educación intercultural? Pues sería difícil tener un número exacto. Creo que yo hasta el momento no he encontrado que haya una como concentración de esa información
Ya deberíamos darnos a la tarea de hacerlo, yo creo. Pero sí se tienen reconocidos algunas propuestas que han impactado bastante. Por ejemplo, en San Isidro es muy relevante el trabajo del doctor Enrique Hamel, que ha trabajado especialmente la cuestión del desarrollo lingüístico, del bilingüismo. Sobre todo ha dado mucho énfasis a la lectura y escritura en purépecha y ha hecho logros muy relevantes. Se tiene también todo el trabajo pues que el doctor Elías yo creo que enseguida nos compartirá, ¿no? Desde la red inductiva intercultural, que es también de mucho impacto. Nosotros desde la Universidad Michoacana tenemos algunos trabajos también en algunas comunidades. Particularmente yo tengo documentados y publicados 16 proyectos que han realizado en 2 comunidades, en la comunidad de Arantepacua y en la comunidad de Capacuaro, donde actualmente estoy trabajando. Y pues así como estos hay algunos otros que se han desarrollado, pero estos son los que yo conozco más, como más relevantes. Efectivamente es una situación, yo lo decía, ¿no? ¿Quiénes están haciendo? Y tener documentadas las experiencias, no hay las suficientes experiencias. Y tampoco en ocasiones ese estudio para documentarlas. En el caso, por ejemplo, es como decimos, ¿no? Es como una excepción la escuela de San Isidro junto con la escuela de Uringuitiro. Bueno, nosotros trabajamos alrededor de 3 años en la comunidad como equipo de investigación y bueno, puedo decir que se ha intentado llevar esa experiencia. Pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos querer llevar esa experiencia? Yo creo que la escuela de San Isidro responde a una necesidad específica de una comunidad donde, en eso estoy hablando del año 1999 hasta 2003, la mayoría vamos a decir la mayor parte, si no es que toda la población, hablaba la lengua purépecha. Ahorita no puedo decir lo mismo con estos procesos tan fuertes de cambio. Entonces responde a una necesidad y no podemos pensar en esa experiencia, a partir de esa experiencia hacerla extensiva, sino debemos pensar en la necesidad en cada una de las condiciones que hay en cada una de las comunidades. Esto puede parecer así como, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hacer interculturalidad en cada una de las escuelas. Yo creo que eso precisamente, cada una de las escuelas presenta ciertas condiciones, pero también presenta ciertas características, como lo dijo la doctora Lulú, compartimos. Por ejemplo, la cuestión de lo que ella comentó, la cuestión del respeto. Pero ese respeto, ¿qué se entiende desde esta otra cultura y desde la otra cultura? ¿Dónde podemos coincidir? Entonces, por eso puede pensarse así como que se fragmenta, pero no, en realidad es la búsqueda de un punto, de una articulación, y yo le llamaría, es la primera vez que lo voy a decir, de un vitaenriquecimiento o un vitaquecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si nos remitimos a la palabra vital, creo que ya nos lleva a varias cosas. Es una idea que ahorita estoy planteando. Justamente ahí está la discusión, porque la experiencia de San Isidro lo conocemos porque se ha informado bastante, se ha circulado mucho la información. Sin embargo, enseñar purépecha es intercultural. No, ahí está la confusión. Es bilingüe. Es educación indígena, es educación bilingüe. Educación intercultural, desde mi punto de vista, no, formalmente en la escuela no se ha sistematizado aún. Todavía no existe esa experiencia. Se vive, yo digo que se vive por necesidad, los maestros, los alumnos, los docentes, los comuneros, las comuneras, vivimos la interculturalidad por necesidad, tenemos que salir a la ciudad, por necesidad tenemos que ir a las tiendas grandes, por necesidad tienen que ir al norte. Se vive esa interculturalidad, pero en educación eso no está reflejado. Enseñar purépecha o náhuatl o otomí, en el caso de Michoacán, no es interculturalidad, es otra cosa distinta. Y ahí es donde el doctor Stavenhaven tiene razón cuando dice,
Políticamente se dice que México es plurilingüe y pluricultural. Constitucionalmente se reconoce, pero las políticas públicas de las instituciones no hacen gran cosa para empujar, para desarrollar la interculturalidad. ¿Qué es lo que hacen? Allá de vez en cuando apoyan proyectos donde se está enseñando una lengua indígena, pero eso no es intercultural, eso es educación indígena, una fracción de educación indígena. Ahora bien, si esto lo decimos así en voz alta, entonces tenemos que preguntarnos, el proyecto de San Isidro es proyecto de los profesores apoyados por un investigador de la UAM, ¿sí? Enrique Hamel, y me pregunto yo, ¿la SEP Michoacán le invirtió un proyecto, un dinero, un financiamiento, una capacitación, un apoyo? Lo reconoce para darlo a conocer, pero no ha invertido nada. O sea, no ha podido gastar un dinero para decir, este proyecto es mío, es michoacano. Y así podemos pensar en otras escuelas, en los esfuerzos que ha habido por extender esa experiencia, porque ha habido intentos por extender la experiencia de Oringuitiro y San Isidro, que no han dado fruto, porque las condiciones son distintas, porque la concepción misma de los docentes es distinto, porque los intereses son distintos. Y ahí es donde yo retomo para decir, los indígenas vivimos la interculturalidad, pero en educación todavía no se ve reflejado, todavía no hay experiencias exitosas de registro de lo que se esté haciendo en esta convivencia cultural y lingüística desde el punto de vista pedagógico y didáctico. Yo así la veo. Bien, entonces, ¿cuáles serían las bondades, los beneficios de una educación intercultural? Bueno, el proyecto es muy ambicioso y es un proyecto, como ya dijimos, proyecto nacional. Si llegara el día, y aquí tengo que retomar lo que decía la doctora hace rato, la política de castellanización tuvo un gran éxito desde el punto de vista oficial, desde el indigenismo. Tuvo un gran éxito porque hoy todavía seguimos cargando con esa idea de castellanizar. Los maestros, profesores que atienden en escuelas indígenas, bilingües, por nombre, la mayoría, me atrevo a decir, la mayoría ya no habla purépecha, ya no habla una lengua indígena. Y si no habla una lengua indígena, y los pocos que hablan, lo hablan, pero no lo escriben. Y los pocos que escriben, ya se reduce el asunto porque la escriben y no conocen la gramática. Y entonces, ¿cómo se va a enseñar? Se vuelve un círculo vicioso. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las bondades? Pues la bondad está en esa ilusión, o sea, en ese reconocimiento de la convivencia cultural que estamos viviendo, desnivelados en fuerzas. Ahí está la potencialidad para recoger, retomar, asumir y reflexionar para poder ofertar ejercicios de una educación intercultural que desde mi punto de vista se abrió poquito después de que el Ejército Zapatista en Chiapas empezó su movimiento. Se abrieron los espacios en muchas preparatorias, en universidades, para darle contenido regional a sus planes de estudios. Algo se avanzó, pero es muy incipiente. Acá en educación, vamos, lo que se llama educación intercultural en Michoacán, desde mi punto de vista, no ha habido gran avance, ha habido intentos, ha habido esfuerzos aislados, y pues tampoco tienen apoyo Bueno, yo me atrevo a decir que no tienen apoyo, porque no he podido encontrar fuentes que me digan dónde se está financiando tal proyecto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues habría que preguntar a los funcionarios cómo perciben esta educación del que estamos aquí hablando, ¿no? Doctor Elías, doctora, estamos casi cerrando, pero sí me gustaría que al hablar un poco de estos beneficios también nos hablaran, bueno, de qué sería o qué se necesitaría proponer para que fuera una realidad. A lo largo de la charla nos han podido pues hablar un poco de que
esto es lo que debiera ser, esto es lo que realmente es. ¿Cómo se podría o qué ustedes propondrían para que esto fuera una realidad? Pues, por ejemplo, la pregunta, yo preguntaría, por ejemplo, los que estamos aquí presentes, ¿cómo estamos habitando esa interculturalidad? Si es que la conocemos, si es que significa algo. Y si no significa, no estamos habitando ninguna interculturalidad. Creo que de ahí derivan varias posibilidades. Ya se abordó una política, pero una política donde, ahora sí, donde estos mundos, donde estas culturas, quepamos en esta cultura y en estos mundos. Creo que esa tendría que ser como el gran esfuerzo de todos. Es decir, ¿cómo estamos habitando la interculturalidad? ¿Tenemos respuesta a esto? Entonces, si no la tenemos, vayámosla construyendo. Y a todos los actores nos compete hacerlo, en todos los niveles y en todos los, diríamos, en todos los estatus también, ¿no? Entonces, para mí sería esa posibilidad. Bueno, yo creo que sí tendría que haber trabajo en distintos ámbitos. El primero, que pues sí se tendría que hacer realmente un llamado a las autoridades educativas, tanto de la Secretaría de Educación en el Estado, Secretaría de Educación Nacional y Dirección de Educación Indígena, porque a veces ahí mismo al interior de educación indígena, de la estructura organizacional, no se prioriza, ni siquiera se comprende. Entonces, mucho menos se van a apoyar o a promover propuestas. Actualmente hay una oportunidad que me parece pues muy valiosa, que pudiera potenciar esta puesta en marcha, en donde realmente para que sea intercultural no tendría que venir de alguien como que ocupa un estatus más alto y que venga a enseñarles qué, sino a trabajar en conjunto con los propios profesores que están ahí con los niños, y entonces en conjunto recuperar realmente todo esto y construir la propuesta. Hoy hay una propuesta que similar a la de Oaxaca, se quiere hacer de un grupo de la CENTE un planteamiento de una propuesta propia, de un currículum propio, y ese es el espacio, ¿no? Esa es como pues lo que pudiera hacerse. Hay experiencias, algunas de ellas documentadas, ¿no? O sea, yo sí tengo documentadas algunas, María tiene documentadas algunas, que pudieran rescatarse para ello, no porque sean las mejores, sino porque por lo menos hay algo vivo, cotidiano, en donde los propios profesores han escrito de su propia práctica. Entonces, ahí ese puede ser como otra vía, ¿no? Una es las autoridades, otra es los profesores que están en el aula, otras son la conjunción con investigadores, que tenemos también esa posibilidad de apoyos de CONACYT o de otras áreas. Ahora sí que conjuntar esfuerzos y desde todos los ámbitos, desde una convicción, como dice el doctor Elías, desde cómo habito la interculturalidad. Porque yo puedo tener un discurso de mucho compromiso, pero en mi práctica realmente no hacerlo, realmente no llevarlo a cabo, realmente discriminar al otro, realmente hacerlo menos. O también sojuzgarlo, ¿no? Tener un discurso de liberación, pero en realidad te controlo, ¿no? Entonces esto pues sí tendría que trabajarse en todos los ámbitos. Hay mucho trabajo que hacer. Yo sí le apuesto a esto porque creo que de repente puede parecer una utopía, y a lo mejor sí es una utopía, pero las utopías han cambiado a las sociedades. Si uno no cree en que algo es posible, y que aunque cueste trabajo, si se va haciendo algo paulatinamente, pues en algún momento algo se va a dar. Y si no lo creemos y pensamos que no hay nada que hacer, pues entonces no existen las utopías y no nos mueven a nada. Y vamos a seguir haciendo que permanezca este esquema asimétrico, injusto, que sigue prevaleciendo. Yo agregaría un comentario a lo que han dicho los compañeros. Incluiría en este contexto, para hablar de Michoacán solamente, a las instituciones de educación superior que nacieron, según yo entiendo, para atender esta problemática. Me refiero al Instituto Tecnológico Purépecha de Cherán, me refiero a la Escuela Normal Indígena de Michoacán y me refiero a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que nacieron en la región Purépecha
para atender también, en algunos casos, para nahuas, mazahuas, y que pues habrá que reflexionar también qué es lo que se está haciendo desde ese ángulo para contribuir en este proceso de búsqueda de esta utopía, avanzar en este proceso. Aquí creo que para cerrar más bien es abrir. No podemos cerrar, más bien tenemos que abrir esas ventanas que nos lleven a la interculturalidad. Estoy pensando en esta posibilidad de que la ciencia dura, la academia pueda dialogar con esos conocimientos de los pueblos originarios, concretamente los pueblos de nuestro estado, Purépecha, Mazahua. Entonces, que esa ciencia pueda empezar a dialogar. Y estamos hablando de utopía, y esto no es utopía, se puede hacer. El asunto es que no hay la disponibilidad ni la formación. Es decir, en el 2012 salió una publicación de COMIE, y bueno, ahí nosotros también colaboramos. Es increíble cuando estamos hablando de un país de reconociendo la diversidad y la pluriculturalidad y todo esto, y resulta que no hay instituciones formadoras, y si las hay son escasas, y creo que Michoacán tiene posee el mayor número de instituciones. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Por eso digo, en vez de cerrar, creo que es abrir. Doctora. Bueno, pues yo también me uno a la idea de abrir, ¿no? Y de abrir una invitación a todos aquellos que estamos convencidos de que tenemos una responsabilidad con la sociedad, desde donde estemos y hagamos lo que hagamos, y que realmente el ser interculturales es algo que nos puede enriquecer más como personas que generar dificultades. Se da en conflicto. Definitivamente el proceso de interacción entre diversidades siempre genera algún tipo de conflicto. Sin embargo, esta forma, la apuesta de la interculturalidad es a aprender a afrontar esos conflictos de la mejor manera, tratando de no llegar a la violencia. Y con frecuencia no se van a resolver esos conflictos, pero podemos aprender a convivir, no nada más a coexistir desde una actitud tolerante, ¿no? Que se usa mucho. La tolerancia personalmente no me agrada porque es una forma en nuestra vida cotidiana de decir, si pudiera, no estarías aquí, ¿no? Pero te tengo que tolerar. Eso es en la cotidianidad. Pero sí que vaya más allá, a la convivencia, a la búsqueda de encuentros, de construcción de puentes, no de muros. Muy bien, doctor. Yo resumiría en pocas palabras. Estaríamos en la búsqueda de un diálogo de saberes. Con eso podemos hablar de instituciones de investigación que tienen que abrirse para entender el saber del otro. Y eso pues, está en puerta. Bien, pues terminamos nuestro programa Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo, una producción del Colegio de Michoacán.